Con un fútbol así, de pura suerte vamos a pasar de octavos. Hablemos del empate de la selección Colombia sub-20 aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo encontrarán aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Y bueno, señores, contrario a lo que muchos pudiéramos haber llegado a pensar, teniendo en cuenta el fútbol que mostró la selección Colombia, pues la cafetera se metió de primera de su grupo, así como lo oyen. Quedaron, mejor dicho, de primeros de su grupo con 5 puntos, producto de la victoria frente a Arabia y los 2 empates frente a Noruega y el día de hoy frente a Nigeria. Bueno, en cuanto al tema del cuadro que en pantalla se los estaré poniendo, estamos justamente del lado donde están las selecciones latinoamericanas por arriba e inmediatamente después de superar, si es que se supera, a Sudáfrica, estaremos enfrentando a una Ucrania o a una España. Rivales complicados porque Ucrania es una selección que es potencia en el tema de jugadores sub-20 de divisiones formativas y España no es cualquiera parecida. Si bien es cierto quedó de tercera en su respectivo grupo, España tiene jugadores y talento de sobra, así que no hay que confiarse en ese sentido. Pero el primer escalón, la primera prueba va a ser Sudáfrica. Y con este fútbol del día de hoy, y está complicado. Está bastante complicado, está bastante complicadito. Porque, a ver, sí, la selección Colombia en el primer tiempo mostró nuevamente esa cara que le conocimos en Venezuela. Mostró nuevamente ser esa Colombia de presión alta, de transiciones rápidas por los costados, que genera, que construye, que tiene una asociación buena entre los laterales y los extremos, que interioriza el juego cuando lo tiene que interiorizar, que juega de memoria, porque a veces los extremos o los laterales hacen justamente el desmarque por la espalda de cada uno y se juega justamente a explotar esos espacios. Pero eso fue en el primer tiempo. Eso fue en el primer tiempo, pero tampoco hay que olvidar que en el primer tiempo, durante los primeros 10, 15 minutos, la selección nigeriana tuvo un palo al minuto 3. Luego llegó con algunos acercamientos, con algunas aproximaciones no tan peligrosas, y volvemos a lo mismo que había pasado con los otros rivales de la selección Colombia. Nuevamente pecaban de ingenuos, nuevamente pecaban de no saber finalizar o no saber dar ese último pase en el último tercio de la cancha. Todo eso era lo que estaba pasando con la selección Colombia en 10 minutos. Además, tengamos en cuenta que es una selección africana y quieran o no, las selecciones africanas son físicas, son extremadamente rápidas y algunos tienen documentos falsificados porque no me explico cómo algunos jugadores nigerianos tienen cara de jubilados, pero supuestamente son sub-20. Eso ya es tema de genética, en eso no me voy a meter. Y bueno, el tema de documentos falsificados es que son cosas, pongo aquí el tema del chiste porque ya incluso había pasado en otros torneos. Acá no estoy diciendo que lo hagan, pero en África se cuecen todo tipo de habas. Volviendo al partido. Ya después del minuto 15 es que la selección Colombia volvió a hacer justamente esa selección que les mencionaba, esa selección rápida, las transiciones de presión alta, de bloque alto, de juego por los costados, de cambios de orientación rápidos, todas estas cuestiones. Porque al minuto, este no es las notas del partido. Acá justamente las tengo. Ahora sí. Al minuto 17, Joel Cancimbo encontró una pelota que le quedó ahí viva para que nomás la defina, la mandó por encima. Minuto 17, eso fue lo que se demoró la selección colombiana a atacar. Luego, minuto 20, llega el gol de Perea, un muy buen gol, bueno, el gol de Perea pero fuera de lugar. El gol de Perea tras pase de Cancimbo, que Cancimbo fue muy importante, Cancimbo fue un buen reemplazo de Rentería en este partido. Cancimbo lo hizo bien, le faltó el tema de la definición, pero el pase de Cancimbo aquí en este gol de Perea es muy bueno, aunque más que un pase parecía que la trató de definir y le salió mal, pero pues ahí estaba Oscar Perea, pero estuvo adelantado por esto. No mostraron la repetición del semiautomático porque la pierna de uno de los defensores nigerianos estaba totalmente estirada y parecía que lo habilitaba. Pero tampoco me voy a quejar porque contra Arabia 1 milímetro fue lo que nos salvó de empatar. E incluso la selección Colombia, teniendo en cuenta esto, por ese milímetro es que se está metiendo. Porque pasan 2 por cada grupo y 4 mejores terceras de los 6. Y si Colombia hubiera empatado frente a Arabia, hubiera cosechado tan solo 3 puntos y habría que ver o hubiera tocado estudiar si con esos 3 puntos le alcanzaba, porque hubo varios empates, o sea, las selecciones quedaron, creo que una con 6 para ser tercera, 3 con 4 y otras 2 con 3, entonces creo que no le alcanzaba a la selección Colombia para haber sido una de las mejores terceras el día de hoy, pero todo eso ya son suposiciones, pero hay que agradecerle a esos 2 milímetros que nos salvaron frente a Arabia.
volviendo al partido. Luego, minuto 25, el rebote que caza Kenner González hubiera sido un golazo, pero ahí el arquero de Nigeria estuvo muy bien, el arquero Harcourt estuvo muy bien ahí respondiendo en esa jugada. Minuto 28, otro desborde de Canchimbo, que fue uno de los jugadores interesantes en el primer tiempo, y el centro lo tapa, al centro que tira Canchimbo, le termina cayendo a Neisser, y Neisser la termina definiendo, la define bien, pero uno de los defensas nuevamente aparece para salvar esta jugada de peligro. Aquí la número al minuto 33, Amaigama de media distancia, y aquí medio Nigeria se quiso sacudir durante un rato, durante unos 5 o 6 minutos, un remate de Amaigama que se va por un lado. Entonces, ya con todo lo que les acabé de describir, a grosso modo les hice un resumen de lo que fue esta primera parte. Tenemos la de Canchimbo, 1, el gol de Perea fuera de lugar, 2, el rebote que caza Kenner, 3, el desborde de Canchimbo que remata Neisser, 4. 4 jugadas peligrosas de la selección Colombia, una más peligrosa que otra, eso sí hay que decirlo, sobre todo la de Canchimbo, porque tenía el arco a placer, tuvo todo para definirla, pero la mandó por encima. 4 opciones claras de peligro. Una estuvo muy bien el arquero nigeriano, en esa también tiene más virtud el arquero de Nigeria que el rematador de la selección Colombia, pero en líneas generales Colombia perfectamente se pudo haber ido 1-0, 2-0 al descanso. ¿Qué falló? ¿Qué pecó? Nuevamente el tema de la definición. Y llegamos a la segunda parte, al segundo tiempo. El segundo tiempo inició con una Nigeria también que se encontró con un cabezazo de un nigeriano y que tapó García. Entonces, no tengamos en cuenta que la selección Colombia fue, oh Dios mío, oh por Dios, llegaron hartísimo y no les entró una. No, Nigeria también tuvo sus intervenciones importantes, no olvidar el palo, y más adelante tendría otros palos, pero de eso ya entramos a hablar más adelante. Y después de justamente esa buena intervención de Jordan García, es que llega al minuto 50 el gol de Kenner González. Una muy buena jugada, una jugada que se construye entre dos futbolistas. Primero la jugada, hay que mencionar que la jugada, la inicial, Kenner González termina incursionando en campo rival, se la da a Canchimbo, Canchimbo se la termina dando a Neisser, y Neisser al ver que no tenía ese ángulo de remate tan claro, termina tocando hacia atrás, y es ahí donde entro a comentar lo que les mencionaba al inicio del video, es que estos manes se conocen, saben cuando hay uno a la espalda, saben cuando les pasa, saben cuando explotar los espacios. Ahí Neisser sabía que le llegaba un compañero a su espalda, la tocó hacia atrás, Kenner la termina dando como entre mordido, raro, no sé si hay un desvío de algún nigeriano. El todo es que la pelota va al fondo, 1-0, y aquí parecía que listo, había que nuevamente administrar, seguir con la misma presión alta, seguir con el mismo estilo de juego para ir a buscar el segundo o el tercer gol, pero la realidad es que fue otra, porque a partir de eso fue amo, dueño y señor Nigeria. Porque acá, a ver, ¿qué tengo anotado de Nigeria? Al minuto 57, el palo de Zuleima, palazo. Al minuto 65, el tercer palo. Ahora sí, el tiro de Maigana. Minuto 70, una jugada donde debieron haber pedido el FBS porque parecía que el jugador de Colombia se termina llevando al nigeriano dentro del área, parecía penal, todo apuntaba que sí, porque creo que Simón García no termina tocando la pelota en ningún momento, se termina llevando por delante al nigeriano, el árbitro no cobró penal y desde el banco de Nigeria la miraron, es que incluso el técnico la miró, hizo así como que para ver si era o no era, dijo no pidamos nada. Bueno, si para el técnico nigeriano no fue penal, pues mejor para nosotros. Pero ya eran 3 jugadas de peligro y no termina ahí. Minuto 76, Jordan tapó un cabezazo a Okoro, también nuevamente Jordan se hacía figura. Al minuto 79, mala salida de Jordan García tras una pelota quieta. Minuto 82, dejaron tirado a Jaymar y es aquí donde se configura la gran jugada de penal. Pero antes de eso, miren, 1, 2, 3, 4, 5 opciones claras de Nigeria, clarísimas para que Nigeria hubiera empatado ese compromiso y perfectamente pudo haber pasado de largo. Los revulsivos nunca le dieron justamente ese cambio, ese nuevo aire, esa nueva dinámica que busca siempre César Torres cuando ingresan sus dirigidos. Aquí no, ninguno de los dirigidos por César Torres cambió el curso de la historia, todo sigue absolutamente igual. Explotaron mucho las bandas, explotaron mucho el tema físico y el tema velocidad que tenía la selección Colombia. Y aquí también hay que mencionar algo. Es que Colombia estaba jugando muy de mano a mano contra Nigeria. Estaba entrando en un fútbol físico y sabemos que el fútbol físico siempre le va a favorecer al africano, nunca al suramericano. El suramericano es de tocar, de elaborar, de construir, de aprovechar transiciones rápidas, pero no justamente apelar siempre a eso. Entonces, pecaron mucho en ese tema de ir mano a mano, de pelear, de friccionar el partido, de justamente jugar en las dos áreas. Todo eso terminó pecando y por eso es que
Acá uno destaca es únicamente las jugadas nigerianas. Ahora sí, hablemos del penal. Minuto 82. Arieri, el 9 nigeriano, termina dejando botado a Yeimar Mosquera. El jugador, al haberle ganado justamente la banda a Yeimar, se termina incursionando, se saca a uno, termina dándole el pase, aquí lo tengo anotado, a Maigana, el número 17, y este termina intentando buscar un remate que termina pegando en la mano del número 6, el caso de el número 6 de Colombia, que es Elkin Rivero, le termina pegando la pelotica en la mano de Elkin Rivero. Al principio el árbitro nuevamente se comió este penal, la jugada continuó, pasó creo que 1 minuto 50 segundos entre que pasó la mano y salió la pelota desde el banco de Nigeria. Ahí sí vieron la mano y dijeron, hey árbitro, véngala a revisar por favor, tarjeta verde para favor de nosotros. La fue a revisar, miró que la mano estaba totalmente extendida, ahí sí no había nada que hacer, nada que nos salvara como en el partido frente a Noruega donde la mano al menos estaba apoyada en el piso. No, aquí sin nada que hacer, mano totalmente abierta, ocupa un espacio adicional, amplía el volumen del cuerpo y el árbitro la miró, dijo que tras el on-field review, la miró, el brazo estaba muy abierto, penal para Nigeria. Y ya al minuto 85, gol de penal de Baregui. Listo, se terminó lo que se daba. Ese penal de Baregui fue muy buen cobrado, Simón García para un lado, el balón para el otro, nada que hacer. 1-1, que dentro de todo la sacamos barata. Y la verdad es que la selección Colombia mereció perder por todo lo que hizo Nigeria en el segundo tiempo. Tuvo muchísimas jugadas claras, aparte de los 3 palazos, todo esto, bueno. Pero al final se termina encontrando ese penal, un penal que sí existió, aquí no hay nada que reclamar. Y al final la selección Colombia termina empatando y a pesar de ese empate es que se termina instalando en los octavos de final. Antes de ir con los rendimientos individuales en este compromiso, hay que mencionar también lo que estaba pasando paralelamente en el partido de Noruega. Y es que Noruega inició ganando su partido, se iba de primero, en ese orden de ideas tenía que enfrentar a Sudáfrica, y después le empataron el compromiso, cometieron un penal, Arabia aprovechó ese penal, empató las acciones, y luego a los mismos noruegos les cometen un penal a favor de ellos. Y el número 4 de Noruega, creo que acá también lo tengo anotado, creo que sí, el número 4 de Noruega, que es Holten, sí, Rasmus Holten, el capitán de Noruega, la termina picando, pero picando horrible, la mandó muy por arriba esa pelota, parecía que se hubiera querido echar a propósito. Pero bueno, dentro de todo uno diría, listo, penales que se echan suelen suceder, no es nada raro. Pero es que después, justo cuando llegó la noticia del empate de Nigeria, los noruegos se hicieron sacar una tarjeta amarilla. ¿Y qué pasó con esa tarjeta amarilla? Es lo que desempata este grupo, justamente. Porque Noruega durante esta fase de grupos miró 5 tarjetas amarillas, mientras que la selección Colombia apenas miró 4. Así que sí, los noruegos como que le apuntaban mucho a jugar contra Paraguay, porque Colombia, si hubiera quedado de segundo, se iba contra Paraguay y se iba del otro lado del cuadro. Ahorita no, le toca justamente enfrentar a Sudáfrica y en unos hipotéticos cuartos de final a Ucrania o a España, así que le toca bastante complicado. Así que los noruegos jugaron con eso, pareciera que fue todo a propósito, porque fue inmediatamente después. Gol de Nigeria, amarilla para Noruega. Pero aquí creo que tampoco influye tanto, ¿no? Yo creo que también es escoger contra quién quieres jugar y pues los noruegos tienen todo el derecho. Si no querían jugar por ese lado, pues se hacen sacar una tarjeta amarilla y ya. Fair play o no, ahí sí ya es un tema un poco más ético, un poco más moral. No querían ir por el primer lugar, querían ir por el segundo, les salió a los noruegos y ahora los noruegos jugarán contra Paraguay y Colombia jugará contra Sudáfrica. Ahora sí, repasemos los rendimientos individuales en esta tarde-noche en Talca. Comenzamos con el arquero Jordan García, figurón, 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 figurón. Nada más que decir con Jordan García, un arquero que da seguridad, un arquero que da garantías. Ya no pudo atajar el penal, pero dentro de todo atajó lo que pudo. A eso sí, hay que mencionarle que tuvo una mala salida y no fue solo una, creo que fueron 2 o 3 malas salidas donde Jordan García pecó un poco en el tema del juego aéreo. Número 3, Carlos Sarabia. Sarabia no vi tanto el partido o lo que solemos ver de Sarabia en estos compromisos. Simón García, un delantero, un defensa que es bastante interesante, es un defensa de esos defensas técnicos que te saben sacar el equipo jugando, que aparte tiene clase para defender, pero pues también no fue un partido brillante. De hecho, creo que le cometió un penal al nigeriano, no me acuerdo quién era en ese momento, pero al menos desde Nigeria no pidieron la tarjeta verde, el FBS. Yeimar Mosquera queda muy señalado, queda muy retratado en la jugada del penal, lo terminan dejando a punta de potencia física, lo dejan botado y despatarrado ahí en el piso. Arizala
Eso es de esos jugadores, es el relevo generacional perfecto para Daniel Muñoz, porque ataca bien, pero deja muy vendida su espalda. Elkin Rivero termina cometiendo la mano y no fue un partido brillante de él. José Cavadía, interesante, me gustó el partido de Cavadía. A mí la verdad me gustó el partido de Cavadía. También hay que entrar a evaluar si Cavadía puede ser el titular frente a Sudáfrica. Kenner González, el capitán, siempre aparece. Kenner siempre aparece. Creo que hizo 2 o 3 goles en el suramericano y aquí también en el mundial ya se reportó con uno de los goles. Joel Canchimbo muy bien el primer tiempo. En el segundo tiempo, en líneas generales, la selección Colombia tuvo un mal partido. Neisser Villarreal de a poco está encontrando ese fútbol, de a poco está encontrando ese fútbol que lo hizo ser figura, una de las máximas figuras en ese sudamericano sub-20 de Venezuela, pero no le termina de alcanzar. Y también, pues seamos francos, en el sudamericano de Venezuela, Franco Mastantuono también estuvo por allá. Y no fue la máxima figura, fue la máxima figura de Argentina, pero no figuró tanto como Neisser. Y ahora, ¿dónde está Franco? ¿Dónde está Mastantuono? En el Real Madrid. ¿Dónde está Neisser? Sigue jugando en la Liga Colombiana esperando a desvincularse de Millonarios. Y Oscar Perea, jugador muy interesante cuando las papas queman, cuando hay que encontrar esa faceta creativa en el frente de ataque, Oscar Perea siempre aparece, pero vuelvo y reitero, el partido en líneas generales de la selección Colombia en el segundo tiempo fue bastante flojo, fue bastante malo. Y ahora, hablando de las sustituciones, Reiner Benítez no entró como suele entrar, no entró a dar esa mano que siempre suele dar, Rentería entró a perder balones, Aristizábal pues perdido allá arriba porque la pelota nunca llegó nuevamente al arco de Nigeria. El 16 Joel Romero pues ya entró muy sobre el final, casi poco y nada se puede hablar sobre él. Y lo mismo Bazán. De Bazán tampoco, poco y nada se puede hablar sobre este jugador porque ellos ya entraron muy sobre el final y no pudieron cambiar el curso de las cosas. Y listo, señores. Eso fue lo que nos dejó este compromiso entre nigerianos y colombianos. Nigeria fue el local o figura como local en la planilla, así que por eso lo digo así. Eso fue lo que nos dejó este partido. Pues habrá que ver qué pasa frente a Sudáfrica. Un partido que nuevamente pinta complicado teniendo en cuenta cómo está jugando esta selección y que además las selecciones africanas siempre van a complicar, siempre van a ser difíciles por el tema físico, por el tema velocidad. Así que los dirigidos por César Torres van a tener que estar muy pendientes en ese aspecto y corregir y potenciar, corregir lo que hicieron mal, que fue todo el segundo tiempo, y potenciar lo que hicieron bien desde el minuto 15 hasta el minuto 45. Así que nada, denle like, suscríbanse, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nosotros nos veremos el miércoles después de las 6 de la tarde más o menos, porque el partido contra Paraguay es a las 2:30, así que después de ese horario ya estaremos por acá. Nuevamente reitero el agradecimiento por haber llegado hasta acá y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.